Y vamos a dar lectura entonces a esta palabra y vamos a orar primeramente. Únase conmigo para que esta palabra no sea simplemente un sermón más. Es tan importante que cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, no es como cuando antes estabas en la religión tradicional y ibas a la misa y simplemente pasabas el rato. Se trata de que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, más allá de quién la predique, estamos hablando de una palabra viva. La palabra de Dios siempre tiene el énfasis, el target, digamos, el objetivo de transformar vidas. Vamos a orar y vamos a leer con esa perspectiva, dejar que el Espíritu Santo de Dios a través de esta palabra vea cómo va a trabajar en tu vida, que tú puedas pensar cómo obra para bien en mi vida, a qué reflexión me lleva a tomar, más allá que de repente sea una porción que tú digas, ya la leí antes, ya he hecho varios devocionales en esta porción de la palabra, pero hay algo maravilloso en la palabra de Dios, aunque tú lo hayas leído muchas veces, y por eso es que es tan diferente la palabra de Dios a un libro común y corriente, donde tú de repente un libro lo lees 1, 2 veces, tal vez, si muy bueno, 3 veces, y siempre vas a encontrar lo mismo, pero sin embargo, en la palabra de Dios no sucede así, porque es la palabra de Dios y es la que nos transforma, es la que hace la tarea como el orfebre, como aquel que trabaja con el barro y va entonces formando y llevando a cabo una obra preciosa. Únete conmigo y vamos a suplicarle al Espíritu Santo que sea Él el que haga esa obra. Espíritu Santo de Dios, a esta hora nos presentamos delante del trono de tu gracia. Y Padre amado, no estamos aquí para escuchar una palabra más, un sermón más. Estamos hoy delante de ti para suplicarte que esta palabra, Señor amado, sea una palabra de transformación en nuestras vidas. Nos presentamos delante de ti primeramente humillados, Señor, suplicando que tu Santo Espíritu obre en nosotros. Redargúyenos con tu palabra, transfórmanos con tu palabra. Trae claridad a nuestro entendimiento con tu palabra. Ayúdanos a tener la reflexión correcta con tu palabra. Padre del cielo, escóndeme detrás de tu cruz en lo personal y te suplico que todo aquel que escucha hasta donde llega esta voz sea tu palabra transformando vidas. Oramos con acciones de gracias, teniendo la fe y la convicción de que tu palabra es lo que más nosotros necesitamos en este mundo corrompido, en este mundo tan necesitado, en este mundo tan lleno de tinieblas. Te adoramos en medio de todas las circunstancias que vive este mundo, en medio de las circunstancias que tal vez pueda estar pasando una familia, un matrimonio, un amigo, una amiga que nos está escuchando en este momento. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Quisiera entonces que pudiéramos leer el pasaje o los 2 versos que son la parte central de lo que quiero compartir con ustedes. El verso 21 del capítulo 2, según San Marcos, dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo
en odres nuevos se ha de echar. Ahora bien, amados míos, yo he leído 2 versos bíblicos que salieron, obviamente son palabras que salieron de los labios del Señor Jesús. Pero, sin embargo, nosotros necesitamos leer lo que se llama el contexto, lo anterior a esto, para poder tener una reflexión completa del mensaje que Jesús está dando. Especialmente porque hay conceptos incluso culturales en esto que yo les acabo de leer. Una cultura diferente a la que usted y yo vivimos hoy. Eso es muy importante cuando lees la Escritura, que tengas en cuenta eso. Muchas veces la cultura que tú vives puede ser a veces como una especie de escollo, como algo que se opone a un entendimiento completo de la Escritura, si lo quieres hacer solamente con tu cultura. Necesitamos entender especialmente un par de palabras aquí que nosotros no solemos manejar y que incluso en algún momento, si las hemos manejado, la hemos manejado mal. Quisiera que veamos desde el verso 18 lo que viene diciendo el Señor Jesús. ¿Qué es lo que está pasando? Recuerda, siempre que leas una porción de la Biblia, lee lo anterior para que sepas qué es lo que está sucediendo o por qué Jesús está hablando de la manera en que está hablando. En el verso 18 dice, y los discípulos de Juan, se refiere a Juan el Bautista, y los de los fariseos ayunaban. Así que lo primero que Marco nos dice, pareciera que no tiene nada que ver con lo que acabo de leer, pero él está aclarando que hay 2 grupos de discípulos que suelen ayunar. El asunto es que vinieron y le dijeron, hablando justamente al grupo, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan? Y le dicen a Jesús, ¿y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Ahora, usted dirá, el Señor Jesús hace aquí un cambio de tema. Noten ustedes que pareciera ser que el punto que quieren discutir estas personas que vienen de estos grupos de discípulos, aunque en este caso ellos son más bien fariseos, es el tema del ayuno. Pero noten ustedes que el Señor Jesús amplía, los lleva a un entendimiento que es muy cultural especialmente. Porque les dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Si yo le preguntara a alguno de los que están aquí, ¿cuándo fue la última vez que usted puso un paño nuevo, es decir, surció alguna ropa y les pidiera que levantaran la mano? Yo creo que dudo que encontraría a alguien aquí o tal vez alguien que lo hizo, tal vez en su país hace muchos años. Pero esto no es una práctica actual, ¿o sí? ¿Usted practica esto? ¿Verdad que no? Nuestra cultura, especialmente la estadounidense, es la de que cuando la ropa está vieja o dañada, ¿qué haces? ¿La llevas a esas organizaciones para que la regalen? ¿O la traes a la iglesia? ¿O la tiras a la basura? Pero no vas y compras una tela nueva y cortas un pedacito y lo pones sobre eso que se rompió. No es parte de nuestra cultura hoy aquí, en la que usted y yo vivimos. Imagínese cómo enseñar esto a los jóvenes, a los adolescentes que jamás en su vida lo han hecho, ni han visto ni siquiera eso. Y probablemente nunca lo harán, porque no es parte de nuestra cultura, digamos, el que cuando una tela vieja se daña, le pongamos un parche. Honestamente es algo que yo vi cuando era niño y era tal vez una costumbre, por ejemplo, el hecho de poner algo que se llamaba rodilleras, que lo poníamos aquí en la altura de las rodillas cuando el pantalón entonces se rompía. Era
algo habitual, era parte de la cultura, nadie se burlaba, nadie decía nada, porque todos en algún momento pasábamos por eso. Pero usted no ve, yo no veo a los jovencitos así con parches en las rodillas. A lo contrario, yo más bien veo que tratan de tener su pantalón un poquito roto en alguna parte, como que es parte de la cultura moderna en estos días. Así que fíjese usted, correcto, fíjese usted qué interesante que aquí hay un concepto cultural en realidad, especialmente si vas a compartir esto con niños, con adolescentes, acerca de este asunto de un remiendo viejo o un remiendo nuevo. Tenemos que explicar que esto era parte de esa cultura y que se entendía sin ningún problema. Hoy en día tenemos que explicar esto. Fíjense ustedes entonces que se suma también otro detalle. Si yo, por ejemplo, le digo a usted la palabra odres, ¿en qué piensa usted si yo le digo odres? Le pregunté a algunas personas y es interesante, todos creen que el odres es como una vasija de barro, ¿sí? De cerámica, puede ser chica, mediana, grande, para poner comida, algunos lo usan para poner tierra y poner plantas. Muchas personas piensan que el odres es una vasija o un recipiente de barro o de cerámica. Pues nada está más lejos de la verdad que eso, porque no es así. El odres, y ahí creo que lo tenemos, ahí está. El odres es eso, es una pieza de cuero, en realidad, es un cuero que se tuvo que curar, se tuvo que preparar, vamos a decir, para hacer eso que es como un recipiente, que se utilizaba para poner no solamente vino, también podía ser para agua, también podría ser para aceite. Así que eso era un odres en la cultura y en los tiempos del Señor Jesús. Realmente, si usted va a algún local comercial y le dice, por favor, ¿tiene algún odres que yo pueda ver? Lo que le van a ofrecer es una vasija, pero el empleado no le va a ofrecer algo como esto, porque eso ya no existe en nuestro tiempo, ya no es parte de nuestra cultura en realidad. Usted no está tomando agua, ¿verdad? O utilizando aceite de un odres como ese. Es más, a veces viene usted con unos recipientes, ¿verdad? Que suelen mantener el agua fría para usted tomar ahora en verano, pero nunca utilizamos esto. Así que es otro concepto cultural también que tenemos que aclarar de que esos son los odres de los tiempos entonces del Señor Jesús. No es una vasija cerámica. Así que fíjense ustedes, tuve que tomarme este tiempo para explicarles esto y para que el deseo de mi corazón es que se pueda entender qué es el mensaje que el Señor Jesús quiere dar en esa parte cuando está hablando con estas personas que habían venido a inquirirle acerca del tema del ayuno. Pero él, sin embargo, no está tan interesado en predicar sobre el ayuno. Jesús está interesado en sus almas, en su vida espiritual. Por eso él saca el tema de los odres. Ahora, es interesante la porción, por ejemplo, en la traducción viviente. Noten ustedes que en el verso 22, en la Reina Valera, habla de vino nuevo en odres nuevos, pero note usted, la Nueva Traducción Viviente dice, y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventaría los cueros y tanto el vino como los cueros se echarían a perder, porque el vino nuevo necesita cuero nuevo. De eso se trata. Ese odres entonces está hecho de cuero, por eso la Nueva Traducción Viviente prefiere reemplazar la palabra odres por la palabra cuero. Ahora bien, pensemos entonces en qué es lo que el Señor Jesús quiere enseñarnos a través de esta palabra. Noten ustedes que hay dos ilustraciones en este pasaje aquí.
Uno se refiere a la tela, como recién les dije, la parte externa de la ilustración, y la otra es el odres, el cuero, que se va a referir a la parte interna de nuestra vida. Así que hay dos ejemplos acá, dos ilustraciones, una enseñanza que se enfoca en dos áreas de nuestra vida. Tu área externa, vamos a decir, el fruto de tu vida, lo que tú haces, pero también la parte interna de lo que tú eres, de lo que tú crees, de quién eres tú en Cristo Jesús. Notemos entonces, amados míos, de que estas ilustraciones que Él da, el Señor Jesús, me refiero, está en la parte textil, en la parte del cuero, un parche, por ejemplo, o un remiendo nuevo, como decía anteriormente, cuando usted lo tomaba, vamos a decir, al ser nuevo, supóngase que había un pedazo de una parte de la vestimenta que ya había pasado por varias lavadas, que ya había pasado por el sol, porque esa es la manera, otra cosa cultural. ¿Cuántos de ustedes secan ropa al sol todavía? Nadie seca ropa al sol. Carmencita, veo dos personas de todo el auditorio, 3 secan todavía ropa al sol, que es muy bueno. El asunto es que otra situación cultural, ya casi nadie en nuestra cultura seca ropa al sol, pero en aquella cultura siempre se hacía así. ¿Y qué sucede? La ropa entonces se va desgastando con el uso, con las lavadas, con el sol, etc. Entonces, si se cortaba, digamos, de una porción de tela, cuando llegaban aquellas caravanas del oriente, y muchas veces las mujeres acudían al mercado a comprar las telas, porque las mujeres de aquellos días no solamente tenían que cocinar y que era todo un proceso más complicado, no tenían microwave ni estufas como las que ustedes tienen, queridas señoras, pero tenían que comprar también la tela y hacer la ropa para sus hijos y su esposo y todo. Entonces, ¿qué sucede? Había también la costumbre de cortar un pedazo de tela nueva, ponerla, tratar de conseguir, como dicen en inglés, que haga match, es decir, que tenga un color parecido y ponerla encima entonces de la tela que se había dañado. Puede ser una túnica, cualquiera de aquellas prendas que se solían usar. Pero ¿qué sucedía? Ellos tenían que zurcirla, es decir, tenían que coser ese parche, vamos a llamarle así, y ponerlo sobre la tela. Pero todo estaba bien hasta ahí. Pero luego esa tela o esa prenda se iba a ensuciar, había que lavarla, otra vez había que ponerla al sol. ¿Y qué pasa? La parte más nueva, ese parche, comienza a rasgar, comienza a jalar, vamos a decir, y la ruptura, el daño, ahora era más grande que el que estaba debajo del parche. Eso es lo que pasaba muchas veces. Era típico que sucediera eso, pero no obstante era la práctica de aquellos días y bueno, ya cuando el parche había jalado y había roto, ni modo, ya esa prenda ya no se iba a usar más o se usaría para otra cosa, ya no para un vestido común. Pero esa era la realidad que se vivía en la cultura de aquellos días. El asunto es que ese parche o ese remiendo encogía, tiraba de la tela vieja y entonces, como les dije recién, iba a empeorar la rotura. Ahora, el Señor nunca tuvo la intención de que el cristianismo fuese justamente un judaísmo remendado. Ese es el asunto. Porque muchas veces le preguntaban a Jesús, ¿y a qué has venido? ¿Y qué es lo que tú has venido a hacer? Recuerden que muchos creían que había venido a liberarlos del imperio de Roma. Y el Señor Jesús, como le dijo a Nicodemo, yo no he venido a eso. Yo he venido a liberarlos del pecado, no del imperio. Así que muchos estaban sorprendidos. Y miren ustedes que lo que el Señor Jesús les está queriendo enseñar acá es de que Él no vino a remendar
la religión que ellos tenían. Es decir, el Señor Jesús no quiere que tú remiendes tu religión. Tú has llegado a Cristo con una religión, con pensamientos religiosos de alguna manera, ya sea los que aprendiste de muy joven o de un niño o de niña, con tus abuelitos, con tus papás, etcétera. Todos los conceptos religiosos que hayas aprendido, aún conceptos religiosos dentro del Evangelio. Mira lo que te estoy diciendo. Pero Jesús no vino a ponerle un parche a nuestras vidas religiosas. Ese es el asunto. Algunos dicen, bueno, ya está, ya llegué a Cristo, estoy llegando los domingos a la iglesia, hasta me he bautizado, me he hecho miembro, ya está, ya la hice. No, si esa es tu manera de pensar, lo único que hiciste fue ponerle un parche a tu vida espiritual, a tu vida religiosa, nada más. Hiciste un cambio de iglesia, un cambio de religión. Y eso no es la propuesta del Señor Jesús. Él lo que propone es algo nuevo por completo. Él no vino a parchar nuestras vidas. No sé hasta dónde se estará entendiendo esto. Porque un parche a nuestras vidas sería seguir ahora los domingos, llegando a la iglesia, un cristiano común y corriente, pero de lunes a sábado vivimos una vida completamente diferente, que nada tiene que ver con la vida del domingo. Es como aquellos fornicarios que están teniendo relaciones sexuales, que son jóvenes y conviven y nunca se casan y de lunes a sábado hacen lo que se les da la gana. Pero guardemos el domingo porque el domingo vamos a la iglesia. Le has puesto un parche a tu vida moral nada más, pero esa no es la propuesta del Señor Jesús. Él no vino a parchar las vidas de la gente. Él vino a salvar. Él vino justamente a darnos vida y vida en abundancia, una nueva vida, no vino a parchar nuestras vidas. Y yo creo que a veces no entendemos justamente este pasaje en profundidad. Puede ser por la situación que hablé recién de la cultura, es probable, porque tal vez a veces no profundizamos un poco. ¿Sabes? El Señor Jesús lo que quiere hacer entonces no es remendar tu vida, no es ponerle un parche. Yo sé que tú dices, pero yo escuché a tal predicador hablando de que él vino a remendar su vida. Perdóname, yo no estoy de acuerdo con eso. Él no vino a remendar, él vino a hacer algo nuevo completamente. Yo no descubro en el estudio de la palabra que él venga a remendar, a surcir la ropa, a remendar, sino a hacer algo completamente nuevo. Él vino a ofrecer un vestido nuevo de justicia divina. ¿Sabes, mis amados? En la cruz del Calvario, Él tejió la ropa nueva para ti y para mí. No hizo un parche para que luego lo usáramos, sino un ropaje completamente nuevo, un vestido de salvación. El profeta Isaías en el capítulo 61 y verso 10 toca este tema. Él habla de esa ropa nueva. De eso habla el profeta. No dice el profeta, qué precioso es el parche o el remiendo que Él ha traído a mi vida. Él habla de ese ropaje nuevo. Por favor, toma nota. Isaías 61:10. Léelo, por favor, luego como tarea. Porque va a rellenar o va, mejor dicho, a darle más fuerza, más entendimiento a lo que estoy tratando de compartir. Así que entonces, esta parte de la ilustración de Jesús habla de esa parte de nuestra vida también. Podría ser el mensaje con la parte exterior de nuestra vida. Pero luego pasa a la segunda parte donde Él está hablando de el vino nuevo. El vino nuevo representa el gozo del Señor, el gozo de servirle. ¿Cómo está el gozo en tu vida? El gozo de alabarle, el gozo del ministerio que Dios te ha dado.
La vitalidad está representada también por ese gozo, por ese vino nuevo. El poder de la fe cristiana, justamente Lucas amplía esto. Por favor, toma nota en Hechos capítulo 2 y versículo 13. Mi hermano y mi hermana, los viejos odres simbolizan verdaderamente las formas y rituales de aquel judaísmo que se vivía. Recuerden que esa era la religión del momento. Nosotros cuando hemos llegado a Cristo, no era el judaísmo la religión de nuestro momento. Por eso el vino, o mejor dicho, el vino nuevo necesita de odres nuevos. Porque ¿qué sucede? Ese odre que ustedes ven ahí en la pantalla, después de que ha pasado por un tiempo, entonces comienza a resecarse. ¿Y qué sucede entonces si le comienzan a poner vino nuevo? Supóngase que ya se ha usado tal vez por un par de años y entonces se comienza a poner vino fresco, vino nuevo, recién preparado. Entonces lo solían llevar en sus alforjas, tenía una cuerdita, se enganchaba al costado y luego las personas podían tomar en el camino. El asunto es que el vino comenzaba entonces, como tiene más acidez que el vino viejo, como estaba en un odres viejo, es decir, con cueros viejos, comenzaba de alguna manera a carcomer, a lastimar esos lugares donde estaba cocido el cuero, estaba sellado de alguna manera por la forma en que lo habían preparado, y la acidez del vino nuevo producía entonces un liqueo, un goteo, una pérdida, donde se comenzaba allí a perder entonces el producto que esté adentro, que luego podría ser el agua, luego podría ser el aceite también. Entonces, ¿qué sucede? Se perdía el producto que se había puesto y también se perdía el odre porque ya no iba entonces a servir. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos trata de decir? Porque ese vino nuevo es un vino fermentado, es un vino que se ha comenzado recién a añejarse y se expande dentro del odre en ese volumen y comienza a romper literalmente el odre viejo. El odre nuevo, en cambio, lo que hace es expandirse. Como el cuero todavía es joven, está preparado, está curtido, pero es un cuero nuevo todavía, recibe el vino nuevo y no hay problema, porque aunque la acidez o la fermentación tiende a expandirlo, el cuero es flexible y accede. Entonces no hay problema, no se pierde el producto, no se pierde el odres. Sabes, mi hermano y mi hermana, me gusta una lectura en un artículo del doctor Morris que dice que el vino nuevo representa el aspecto interior de la vida cristiana, mientras que el vestido nuevo, que obviamente está implícito aquí, se refiere al aspecto exterior en cuanto al carácter y la conducta. Qué interesante entonces lo que el Señor Jesús nos pretende enseñar y exhortar aquí en su palabra, el aspecto interior de nuestra vida. Cuando tú comienzas a recibir, cuando tú comenzaste a recibir la palabra de Dios, seguramente si haces un poquito de memoria, las primeras veces no fue algo fácil, no fue algo donde, oh sí, quiero escuchar la palabra de Dios, estoy tan hambrienta y tan hambriento. Las primeras veces no fue así. La gran mayoría de las personas hemos solido rechazar ese vino nuevo, es decir, esa palabra que venía a nuestras vidas, porque somos un odres viejo. De alguna manera el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17 trata de hacernos entender porque las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Noten ustedes que Pablo no dice, he aquí que el Señor comienza a parchar o a remendar, sino una vida nueva.
no una vida parchada, no una vida remendada. Así que entonces, algo interesante en el mensaje del Señor Jesús es de que podamos experimentar una vida nueva, para poder entonces recibir el mensaje de Jesús. Usted que de repente ha estado en la religión tradicional seguramente por algunos años y tal vez leía la Biblia, tal vez usted fue una persona que tuvo clases de catecismo, por ejemplo, como su servidor, y luego entonces llegó a la lectura de los evangelios o de la palabra y se le explicó la palabra y usted dijo, un momento, esto no me lo habían contado a mí así. Seguramente el entendimiento del decálogo en el capítulo 20 del Éxodo no lo habíamos entendido como hoy lo entendemos. Me refiero a los 10 mandamientos del capítulo 20 de Éxodo. En la religión tradicional no nos enseñan de esa manera, porque la forma en que hoy entendemos justamente los 10 mandamientos es diferente. Así que, mis amados, de eso se trata. Necesitamos una vida renovada, conjuntamente llega la palabra. Es decir, no puedo decir, bueno, quiero quedarme como estoy, quiero quedarme como soy, como he sido, y recibir esto nuevo. No va a funcionar. Definitivamente no va a funcionar. Estás como pretendiendo parchar o remendar tu vida nada más. Jesús, amados míos, está enseñando aquí una de las verdades que debemos entender. Un odre de alguna manera representa tu vida y la mía. Los odres eran los recipientes donde se depositaba normalmente, les dije, el vino, el aceite, también el agua. Y evidentemente esos odres, cuando pasaba entonces el tiempo, se endurecían y se les echaba vino nuevo, el cual era un vino que estaba fermentado. El temor era que el odre se rompiese y se perdiese el vino nuevo. El problema de los odres viejos es que van perdiendo la elasticidad a los cambios. Son como odres viejos, les decían aquellos fariseos religiosos. Muchas veces nos pasa esto, aún en la iglesia, si tenemos una posición de odres viejos y no aceptamos lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en la vida de la iglesia. Los fariseos, como odres viejos, estaban endurecidos y no estaban preparados para recibir las buenas noticias. No estaban preparados para recibir lo nuevo de Dios, el vino nuevo. Creían que la revelación que habían tenido en el Antiguo Testamento, que lo que ellos leían de la Torá era lo único y era todo lo que necesitaban saber hasta ese entonces. Pero ¿por qué la lucha con Jesús? Porque ellos estaban parados, firmes en sus creencias religiosas. El Señor Jesús entonces no vino a traerles un parche a su judaísmo, a sus creencias religiosas, sino un cambio de vida. Por eso nosotros vemos a Nicodemo y a varios como Nicodemo que experimentaron esa lucha. Permítanme darles tal vez un ejemplo que es una historia muy conocida por los cristianos y las cristianas de este tiempo. En el libro de Números, en el capítulo 13, allí se habla de que en aquellos días Moisés, antes de llegar a la tierra prometida, envió a 12 de sus líderes, obviamente, que representaban a cada una de las tribus de Israel, a que entraran entonces a tierra de Canaán como un viaje de expedición, como si fueran espías, vamos a decir. Y muchos de ustedes conocen el final de esa parte de la historia, cuando regresan ellos y dan reporte a Moisés. 10 de ellos, aunque habían visto que la tierra era buena, que había frutos, que había agua, que todo estaba maravilloso, sin embargo, la parte negativa era de que nunca vamos a poder entrar a esa tierra. Los hombres son grandes, los hombres son fuertes, no vamos a poder con ellos, parecen ejércitos organizados, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente hay 2
2 nada más de esos 12, uno llamado Caleb y otro llamado Josué, que son los que de alguna manera rompen con ese clima de conversación que estaban trayendo ellos ante un reporte un tanto negativo, vamos a decir. Ellos, sin embargo, sí creyeron que definitivamente esa era la tierra prometida. Habían visto lo mismo también, tal vez delante de sus ojos, pero ellos habían interpretado que esa era la tierra que Dios les estaba dando. Ahí tenemos un ejemplo de 2 grupos. Un grupo que parece ser todavía se mantiene como un odres viejo, con conceptos viejos de sus creencias, de seguir pensando que no se puede, que no vamos a avanzar, que no vamos a llegar, que no vamos a alcanzar las ciudades semivales, que no vamos a llenar estas sillas vacías. Sin embargo, justamente, el principio que ahora estaban manejando Caleb y Josué era completamente distinto. Ellos eran un odres nuevo, dispuestos entonces a recibir este desafío de parte de Dios, de ir y conquistar la tierra prometida. De eso se trata. Amados míos, justamente tenemos que entender que si Dios nos está diciendo que Él nos va a sostener, que Él nos va a librar, que Él va a poner a esos gigantes por debajo de nuestros pies, entonces, aunque nosotros no podamos, Él está con nosotros y nos va a entregar nuestros enemigos o nuestro enemigo debajo de nuestros pies. ¿Cómo estás encarando tu vida? ¿Con el pensamiento de un odre viejo o de un odre nuevo? Piensen en eso. ¿Cómo estás encarando tu vida? Esto es muy importante, porque si lo vas a hacer con una mentalidad de odre viejo, no vas a querer hacer lo nuevo. Si Dios se manifestara ahora, si Dios tratara con nuestra iglesia y hablara directamente a nosotros y nos diera el plan que Él tiene como iglesia, ¿qué haríamos? ¿Tendríamos el carácter, la conducta de odres viejos, decirle no, Señor, eso nunca se ha hecho así? Aquí, tenemos 25 años, tú tienes que respetar la cantidad de años que tenemos en esta ciudad. No nos vengas ahora con que tenemos que hacer algo nuevo, algo diferente en nuestro gran sistema de evangelización. ¿Cuántas personas de nosotros seríamos como Caleb y Josué? ¿Cuántos de nosotros lo haríamos como un odre nuevo, dispuesto a recibir ese mensaje del Señor Jesús? ¿Sabes cuál es la diferencia entre la mentalidad de los cristianos de odres viejos y la mentalidad de los cristianos de odres nuevos? Se llama relación. Porque ¿cuál sería la relación de aquellos cristianos, mejor dicho, de aquellos fariseos y aún de aquellos 10 representantes de Israel que representan al odre viejo? ¿Cuál sería su relación con Dios? Teniendo en cuenta que la relación con Dios es la que nos lleva entonces a aceptar tal vez lo nuevo, el vino nuevo. No es que cambia su palabra, no, sino que su palabra es la misma, pero que la pongamos en práctica. Tal vez de una manera diferente a como lo has estado haciendo. De eso se trata. Necesitamos pensar en esto. Tú que eres padre de familia, madre de familia, sea tú que eres un líder en la iglesia, lo que estés haciendo, tienes que pensar en esto. ¿Tengo mentalidad de odre viejo o tengo mentalidad de odre nuevo? Y no se trata de tu edad, no se trata de tu membresía de la iglesia, se trata entonces de algo de orden espiritual, relacional con Dios. ¿Qué es lo que Jesús entonces está queriéndonos enseñar? Amados míos, recordemos que el Señor Jesús dijo: yo soy el vino nuevo, yo soy la vida. Jesús dijo: el que tenga sed,
venga a mí y beba. ¿Se acuerdan la conversación del Señor con la samaritana en aquel pozo de Jacob? Por favor, lea esa porción. Ahora hay un tiempo donde Dios nos reveló su salvación. Has visto su gloria, pero Dios te dice, no es todo. No es todo en tu vida. No te quedes así. El odre nuevo tiene la capacidad de expandirse, de estirarse. Necesitamos justamente como hombres y mujeres convertidos a Cristo todavía tener esa expansión espiritual, estar dispuestos a seguir creciendo, a seguir aprendiendo. Amadas y amados, yo les digo y les pregunto con mucho respeto y mucho cariño a cada uno de ustedes que han atraído un nuevo hábito que es malo para tu vida, para tu cultura, y tienes tanto tiempo donde has rechazado el estudio bíblico del día viernes, definitivamente, enojado, como seas rechazado y no crees más en eso. Piensa, ¿es eso verdaderamente el plan de Dios para tu vida? Que seas una persona tan desconocedora y desconocedor de la Escritura. Piensa, ¿solamente querrá Dios que seas un religioso o una religiosa de domingo nada más? Que como en aquellos tiempos antiguos, cuando teníamos aquellos trabajos y llegábamos a la fábrica y había una tarjetita y ponchábamos la tarjeta. ¿Será que es eso lo que Dios está buscando? Cristianos y cristianas que ponchen tarjeta el día domingo. ¿Será que eso abre paso a mi relación con Dios, a mi salvación, al hecho de verdaderamente estar en ese cielo donde toda la gente dice que quiere estar? Mis amados, este es un tiempo donde la iglesia está siendo confrontada, porque el mundo tiene tanto y cada vez el mundo tiene más para ofrecerte. El mundo trata de cansarte lo más que puedas para que el día viernes estés agotado y agotada. Que ya llegues con el último aliento a tu casa y para que ese sea un argumento para no asistir al restaurante espiritual que Dios tiene para ti los días viernes. Amados míos, el odre viejo no puede estirarse. El problema de aquellos 10 espías de Números 13 es que entraron a la tierra prometida y tenían su pensamiento, déjenme decirlo así, con un paradigma, con una idea. Creo que cristianos y cristianas hoy en día tienen que pensar cuál es tu paradigma en realidad. ¿Cuáles son los paradigmas de tu vida? Porque había paradigmas estipulados, ya estaban con su pensamiento estructurado. Y Dios quiere que estés abierta y abierto para recibir la revelación de Dios para hoy. ¿Tú crees que Dios lo que quiere de ti solamente es una mente estructurada? ¿Cuál pasaje bíblico podrías utilizar para respaldar eso? Amados míos, tengan cuidado con los paradigmas que entorpecen el llamado de Dios en este tiempo. ¿Sabes? No se trata de que Dios ha dejado de llamarnos. No, se trata de que somos nosotros los que estamos haciendo oídos sordos a sus llamados. A veces cada año, como lo acabamos de tener esta semana, cada año oramos en alguna ciudad de los Estados Unidos donde llegan los nuevos pastores, donde son ordenados, como sucedió el día de ayer, donde están los nuevos misioneros. Y la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿qué pasó? Antes a veces teníamos que hacer hasta 2 servicios de tanta gente. Hacíamos uno solamente de los nuevos pastores y hacíamos otro solamente para los misioneros, porque eran tantos que a veces se necesitaban hasta 2 días de evento. Hoy en día, 45 minutos lo hacemos porque son tan pocos. Los misioneros nuevos, los pastores nuevos. Todo es muy lindo, la fanfarria y el tiempo que se utiliza. Usted lo puede ver en el video de nuestra denominación, ahí lo tiene. Pero amados míos, ¿será que entonces Dios está llamando menos?
¿Será que bajó su llamado? ¿Será que bajó el tono de su voz? ¿Lo hace tan despacito para que poquitos lo escuchen? Definitivamente que no. Absolutamente que no. Así que, amados míos, si yo tuviera que darles una exhortación el día de hoy es ese, que tengan cuidado con esos paradigmas que entorpecen el llamado de Dios. Piensa a qué te ha llamado Dios. Es tan importante. Piensa si Dios solamente te ha llamado a ser parte de una iglesia, a llegar el día domingo o de vez en cuando a la iglesia. ¿Será que ese es el llamado de Dios para tu vida? ¿Será que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, la sangre que Él derramó, solo fue para el tipo de vida que tú vives hoy? Piénsalo, reflexiona. Tú mereces eso, tienes el derecho de reflexionar. Eres un hombre, una mujer inteligente. Dios te ha dado eso. Amados míos, Él es la revelación fresca. Él es la revelación fresca. Él es la palabra de vida. Hoy los odres viejos no pueden captar lo nuevo de Dios. Por eso necesitas, como dice el apóstol Pablo, Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hoy en día hay mucha gente de fe cristiana que parece que no está entendiendo el llamado, el mensaje del Señor. Fíjense en ustedes que algunos sí lo captan, luego lo pierden, pero el odre nuevo lo recibe porque tiene un nuevo corazón, tiene una nueva mente, se va renovando en sus decisiones y está preparándose permanentemente para lo nuevo de Dios. Imagínense que pudiéramos decir, y este es el gran riesgo que a veces las iglesias corren cuando ya tienen alguna reputación, cuando ya tienen determinada cantidad de años. Y llega un momento que los ministerios se vuelven incluso un obstáculo, porque hay ministerios y hay que respetar los ministerios. Y todo se hace en base a ministerios o todo se hace en base a programas, porque la iglesia se ha educado y se ha formado así. Sin embargo, el auge más grande del crecimiento de la iglesia nunca más ha vuelto. Y fue antes de que las iglesias tuvieran templo. Hasta el año 325, a que el señor Constantino se le ocurrió entonces evangelizar a la brava, cristianizar el imperio. Entonces toma los templos y se los da a los cristianos. ¿Y los cristianos qué hacen? Se meten a los templos, le ponen carpeta, PowerPoint, buen sonido, grupos de alabanza, sillas muy cómodas. Listo, ya está, la hicimos. Y desde ahí la iglesia no volvió jamás, a pesar de los avivamientos, nunca en la historia de la humanidad, la iglesia cristiana volvió a experimentar el crecimiento que durante los primeros 300 años de la iglesia experimentó. Claro, están muy ocupados. Ahora hay templo. Ese es el asunto. Amados míos, cuando les compartí en 2 oportunidades lo de Marcos 2, de aquellos hombres que iban justamente a llevar al paralítico a Capernaum, es porque aquellos 4 representaban a la iglesia, una iglesia sin paredes, una iglesia sin templo. Interesante. Y ellos hicieron lo que tenían que hacer. Ahora, antes de que me crucifiquen el día de hoy, yo no estoy diciendo de que no tengan que tener o que no tengamos que tener un lugar como este para adorarle y glorificarle. De hecho, el Señor Jesús sí predicó en sinagoga, en el templo también. Pero lo que me refiero es el problema de los paradigmas. El asunto es enfocarse en la revelación de Dios. Como conclusión, amados míos, el vino nuevo en esos odres es la gloria que fluye del corazón de Dios. Es la vida de Cristo que viene para liberar, para transformar, para sanar, para traer vida abundante, para hacer algo nuevo en ti. Es la vida de Cristo, mi hermano y mi hermana, que viene a cambiar tu familia, a cambiar tu trabajo,
hacer una revolución en tu vida. Es vino nuevo, es el toque final que necesitas para levantarte, para ser de bendición a las personas que rodean tu vida, para ser de bendición a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos. Es el vino nuevo el que te va a prosperar, el vino nuevo el que va a liberarte de cadenas de maldición, de las ataduras del pasado y de todos esos paradigmas que muchas veces tenemos como cristianos y cristianas religiosas, que es el gran problema de estos días. Como lo decía en una reciente conferencia unos pastores muy queridos en Guatemala, el gran problema que tenemos en Guatemala, y alguien le dijo, espérense, ¿cómo ustedes van a hablar de problemas si son la nación centroamericana más evangelizada, la más fuerte, la que tiene las mejores iglesias, los mejores templos, los mejores grupos de alabanza que andan por el mundo entero cantando? ¿Cómo usted viene acá a decir que tenemos un problema? Pastores amados, tenemos un gran problema. A ver, el evangelio se convirtió en una religión. Vayan y pregúntenle, y lo dijo de esta manera, a nuestros patojos que salen de la iglesia y díganle por qué van a la iglesia. Y nos quedamos así pensando, yo no vivo en Guatemala, ¿qué dicen? Dicen que van a la iglesia porque su abuelita los llevó allí o porque la mamá. Pero no tienen una relación con Dios, son solo religiosos cristianos que van a una iglesia, y de eso está llena nuestras iglesias, pastores. Imagínense ustedes. El asunto entonces es que nosotros tenemos que entender esto, amados míos. El Señor no vino a ponerle un parche a nuestras vidas, Él vino para hacernos un odre nuevo, para que entonces podamos entender el mensaje de su palabra, para que nuestros jóvenes puedan también entender cuál es el mensaje, el plan que Él tiene para sus vidas, porque entonces se nos muere la iglesia, se muere de alguna manera el evangelio, se muere en eso nada más, si no somos capaces de enseñarles, incluso de explicarles esto tan sencillo que yo he pretendido explicar el día de hoy. Les propongo que podamos ponernos de pie un momento para adorarle al Señor. Saludamos a todos nuestros amigos y amigas en las redes sociales. Que Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Les esperamos el próximo viernes a las 7 de la noche. Dios les bendiga.